Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez acá en Narcisismo TV tenemos una dinámica muy especial. Para esta oportunidad vamos otra vez a estar con Paul Moctezuma, justamente el hombre que nos ha acompañado pues en todo esto de la investigación de los datos duros y todo lo que ha sido los datos en general que son verídicos y fácticos. Paul, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Edgar. ¿Y tú cómo estás? Muy bien aquí, con muchas ganas y mucha expectativa con respecto al libro que vamos a hablar hoy. O sea, este libro se titula Amarga Seducción y estuvo escrito por Claudia de Icaza, que es una periodista mexicana. Y hay mucho que analizar de este libro, porque es un libro que resulta un poco interesante, no un poco, bastante interesante. ¿Tú qué piensas del libro? Fíjate que sí se me hace... ah, el libro, o sea, como tal, el libro tal vez no tan... O sea, interesante sí, pero sí tienes la perspectiva de analizar a este ser, pero interesante el trabajo de ella, mm, no tanto. Ya llegaré a ese punto, yo creo, pero tengo unos pensamientos eh, de ella. Porque obviamente yo creo que todo el mundo hemos visto ese video del show de Cristina y sabes a lo que me refiero. Entonces Sí, sí sí. tengo una opinión de ella en esos tiempos. Entonces, Ok, bueno, vamos a poner un contexto acá para las personas que están escuchando este video que quizás no conocen el libro. Yo supongo que ya a estas alturas mucha gente lo conocerá y tengo la idea, no sé por qué, pero de que podemos traer una perspectiva un poco pues diferente justamente porque este canal se trata justamente de analizarlo de la perspectiva de la óptica Cluster B o el grupo B del manual de psiquiatría de DSM-5 en el cual encasillan, por así decirlo, estas personalidades tóxicas que son las narcisistas, los trastornos de personalidad antisocial, los histriónicos, en general, pues todas las personas que tienen estas personalidades pues carecen de empatía, tienen senos patológicos, instrumentalizan los vínculos interpersonales y en general pues crean una nube de toxicidad a su alrededor que lamentablemente es una nube que pues ha tocado muchas vidas y a muchas personas en este momento en el mundo y bueno, en toda la historia de la humanidad, para decirlo así en un largo y gran resumen. En este sentido, pues vamos a hablar un poco de este libro. Este libro nos lo narra justamente esta periodista como en términos generales, una perspectiva diferente de un escándalo pues, que se vive desde la posición de la dicotomía entre lo que son las chicas que denuncian a estas otras personas y estas otras personas que se defienden. El libro, no sé si tú lo consideres que es una defensa a Sergio o un intento de humanizar la figura de Sergio en un contexto tan dividido en ese entonces. No sé, ¿tú qué piensas de esa idea? yo creo que sí, porque a mí me llamó muchísimo la atención el hecho que haya dicho, yo aquí solamente voy a decir la verdad. Y eso sí, es que yo, yo tengo mis reservas y mis dudas de que esto sea la verdad. Bueno, o sea, realmente es que no dudo que no sea la verdad, pero ciertas partes. O sea, yo creo que el inicio de él, o sea, digamos lo biográfico de él antes del clan, puede que sí sea verdad. No, de hecho, pues creo que lo de Lucero no es totalmente verdad, porque creo que es la versión que siempre han manejado. Sí, a mí lo que me parece interesante es que lo que sí logra el libro en general es de alguna manera darle una cara y una biografía a la persona de la cual estamos hablando hoy en día, que es Sergio Andrade, y nos hace un poco ver lo que ha sido su infancia, cómo fue creciendo en un hogar donde no habían sustentos emocionales. Y esa es la parte que a mí me parece súper interesante, por lo menos para esta perspectiva del análisis. Lo que aquí se busca justamente no es en general, pues más que analizar esto desde la perspectiva de esta forma de verlo desde las emociones, las conexiones de los vínculos de los padres, cómo se crean justamente esos vínculos traumáticos, cómo se crean justamente estas condiciones de ser, estas formas de existir en el planeta, porque más allá de patologías se expresan como una especie de no sé,
diferente gama de la humanidad, que es algo que a veces te deja con la boca abierta y súper perplejo, pero en ese sentido ella empieza a decirnos esto, pues justamente que él habla de un padre ausente, una mamá que es un poco estricta, una mamá que no tiene ningún tipo de cuidado al vínculo emocional con sus hijos, y nos cuenta justamente que esta persona empieza a crecer así de una manera como un niño muy inteligente, digamos, en ese sentido, según lo que él cuenta y según esta historia. Ojo, estas no son palabras que estemos poniendo nosotros, pero sí dice eso Sí. justamente. ¿Algo que te gustaría agregar hasta ahora con respecto a esta historia? Fíjate que yo tengo algunas preguntitas que pensé pudiera hacerte. ¿Qué Buenísimo. piensas de ello? Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta me llamó la atención una parte donde estaba ella como haciendo el, el envío de correos electrónicos entre ella y él, que si me responde, que si no, que qué le Sí. dice y todo eso. Cuando sucede esa interacción, ¿no te llama mucho la atención y no te recuerda un poquito a... Yo sé que tal vez era sociópata, tal vez no psicópata, pero no te recuerda a cómo fue el inicio de comunicación entre Kate del Castillo y el Chapo. Sí, sí, sí. De hecho, eso está interesante porque la diferencia justamente entre lo que estás diciendo en este ejemplo de que del Castillo y el Chapo en ese sentido, pues que lo que yo creo que Claudia de Casas quería hacer con este libro era justamente darle, de alguna forma un entendimiento, según supongo yo que lo estaba haciendo, porque no sé, yo no entiendo bien las intenciones de la escritora, pero si hablamos de lo que ella deja entrever en el libro, justamente ella lo que quería hacer a público era que en este cuento no había malos ni buenos, que había un término medio, que ni las víctimas eran tan víctimas, ni los diablos eran tan diablos, en ese sentido, y valga el ejemplo y la comparación, un poco rara, pero bueno, sí es así un poquito lo que yo entendí. Y lo que veo que sí es muy comparable justamente pues es el inicio de a través de mensajes de comunicación en medios digitales, y en el otro caso fue medios escritos, ¿no? El de ellos fue como por Ujú. correo, dices tú, o no recuerdo bien si eran correos. Creo que sí eran correos, pero no sé si también hubo como un poquito un envolvimiento o una manipulación también ¿Por parte a de ella o de, nivel, o de, o de él? ajá. Eh, yo creo que por parte de alguno de los dos lados. Yo siento que, bueno, no sé qué pienses tú, pero o sea, pudiera que sí la manipuló un poco, ¿no? Yo creo que, o sea, pero cuando dices lo de Kate del Castillo y el Chapo, ¿sientes que pasaba lo mismo entre Kate y el No, Chapo? yo siento que bueno, cuando fue lo de Kate y el Chapo, yo siento que ella lo manipuló. Esa es mi opinión. Bueno, en este caso yo siento que realmente ella, Claudia Di Casas, pues sí necesitaba contar con el aval de Sergio. Y yo creo que de alguna forma, pues ella, al decirle, yo creo que la historia que cuenta Claudia Di Casas justamente la narra ella desde su punto de vista, donde ella queda bien, y eso me parece que es totalmente entendible. No voy a poner en duda eso porque sí siento que ella está pues narrando el cuento de su historia de encuentro con Sergio Andrade. Y lo que siento que pasó ahí fue que ella pues trató de hacerse como que vender esta idea de que la periodista que iba a ser franca, que iba a decir lo que pasaba en esto, pues no sé si tendría algunas intenciones o una agenda oculta con respecto a este libro, pero lo que ella dice en términos oficiales es que ella se quiere comunicar con él y que ella es una periodista que va a ser imparcial con respecto a cómo va a contar su historia, va a ser un proceso de investigación periodístico, que además lo deja dicho y obviamente le dice este antecedente de que con o sin su ayuda ella va a escribir un libro sobre él. Y esto es algo súper Sí. interesante, que yo creo que es lo que ella trató de fundamentar. Sin embargo, algo debió haber ayudado justamente a este libro, que ella ya estaba en comunicación con Sergio, no solamente para recopilar el conjunto de material de información, sino también para recopilar un poco de datos sólidos que le podrían hacer hilar justamente lo que ella quería dar a conocer en este libro. Y al final, pues supongo yo que sí cae un poco en la parte de sobre, digamos, sobreproteger. Sobre empatizar. No, yo diría sobreproteger con la imagen de Sergio. O sea, trataba de justamente dar una visión totalmente radical
acerca de lo que estaba pasando y tratar de vender al monstruo como no tan monstruo. Entonces creo que eso fue lo que ella Sí. estaba tratando de hacer y creo que pues quizás le dio una falsa no importancia a su participación, porque sin él ella creo que no hubiera podido tener la legitimidad en cuanto a los hechos que tuvo luego de haber entrado en contacto con él. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, sí, yo pienso eso. Yo pienso que sobre empatizó, tal vez, no sé si falsamente, bueno, no sé si empatizó, realmente no sé si se le llamaría empatía, pero, pero sí. O sea, sí se ve el esfuerzo como de ponerlo como que no es alguien tan malo y como de decir, nadie lo voltea a ver a él, nadie está abogando por él, nadie está cuestionándose mm, qué sucede con él, ¿no? Exactamente. Sí. Y por ejemplo, tú piensas que es plasmado como un gran artista, como un erudito o una cosa así? No, yo no creo que lo plasme como un erudito. Yo creo que más bien lo que ella está haciendo es, bueno, no, al final te diría que él se plasma a sí mismo como un erudito y eso es totalmente una Ajá, característica narcisista, pues él está vendiéndose una ajá, idea grandiosa de quién es él. Porque obviamente al preguntarle a un ajá, personaje que tiene características narcisistas de la personalidad, siendo un psicópata o un sociópata, en ese sentido siempre tienen unas características, unos rasgos que son narcisistas de la personalidad, que está la presencia de la grandiosidad, de que el mundo gira en torno a él, de que el resto de las personas existen para ciertamente darle un escenario en el cual él pueda desenvolverse y mostrar el show que pues representa su talento, su inteligencia, su cultura, su capacidad de hacer música. Y ojo, estas características que él está vendiendo no es que sean del todo falsas, porque hay algunas que no son falsas, obviamente hay algunas que sí ajá, están presentes, pero la magnitud del sometimiento que él quiere imponer a través de esta grandiosidad es lo que crea la patología. La patología justamente nace de esta necesidad del ser humano de ser admirado por unas características que él reconoce como genuinas, como auténticas, pero que en el fondo no son ajá, más que simplemente la gama de diferentes cualidades que tenemos los seres humanos. A algunos les gusta más el arte, a otros les gusta más la matemática. Entonces que un ser humano se empodere de manera tóxica porque tienen características que él ve como superiores al resto de las personas, no puede sino ser algo que es condenable. Entonces, y termina justamente en esto que terminó este caso. Entonces yo creo que lo que pasó con Claudia Di Casa en este sentido, y es lo que es una opinión súper personal con respecto al libro, es que fue también ella, de alguna forma, estaba buscando una voz distinta, ella estaba buscando de manera activa ser esa voz referente que era diferente justamente en ese momento, pero al final creo que con el tiempo pues le salió el tiro por la culata, porque hay muchas personas que hoy en sí, día la caracterizan justamente por esto, porque dicen como que en el momento en que estaba más necesitada la opinión pública de una voz que defendiera a las víctimas de este exacto. depredador, ella pues se decidió con su manera de actuar de una forma casi, no sé, digamos directa o indirecta, cualquiera puede opinar sobre eso, pero le dio legitimidad a la narrativa de una persona que en ese momento lo que menos necesitaba era legitimarse, porque había hecho ya demasiado daño. Exacto. Sí, o sea, como darle foco al villano de la historia, pero ¿con qué propósito? No sé. No, no, o sea, no con ningún propósito, porque yo no, la verdad es que yo no sé si realmente era que era una cuestión, porque justamente creo que eso es lo que criticaba ella, de poner justamente que los medios están como demonizando la figura de Sergio de alguna manera, y sí, no es que Ajá. lo estaban demonizando, es que estaban exponiendo, y en ese momento no habían expuesto ni siquiera el 10% de lo que había hecho, que es muy, muy loco. Exacto. Pero el sentido era justamente que ella, al darle esa plataforma en la cual él pudiera empoderarse para dar su discurso de lástima, en el cual él pudiera decir que él también fue víctima de una casa en la cual abusaron de él, que ojo, todo esto no digo que no sea cierto, pero al mismo tiempo el hecho de que nosotros estemos hablando de lo que él sufrió no quita ni desvaloriza justamente las consecuencias de los actos que él cometió. Porque una persona que por muy víctima que haya sido de un contexto tóxico, no tiene el derecho de destruir la vida de las demás personas, no tiene el derecho de creerse, de manipular y justamente después jugar con en este especie de fango pantanoso de la manipulación, de su verborrea, que es interminable en el sentido de que obviamente él va a defenderse como pueda, como deba, o sea, como él quiera, justamente, como dicen por ahí, como gato panza arriba. Entonces, va a defenderse como sea
sea, y eso es algo que hay que tener en cuenta mucho con estos personajes. Por eso es que es tan peligroso darles a ciertas plataformas a alguno de ellos, lo cual al final es una gran paradoja, porque como sociedad no podemos quitarle la plataforma a un ser humano de contar su versión, pero al mismo tiempo nos enseña la importancia de estar educados con respecto a esto, porque la manipulación es enorme. O sea, la persona que oiga la historia de él, de que su mamá no le dio la crianza emocional que él necesitaba, que por ejemplo le exigía que sacara puros 10 en los exámenes, que le decía esta frase que era que me pareció súper importante para el inicio del libro, que es que él no podía llegar a la casa si no era con buenas notas, y que ella le decía que él tenía todo, que lo único que tenía que hacer era estudiar. Esto puede ser cierto, puede no ser cierto. Yo me inclinaría a pensar que hay una verdad en el medio de los dos extremos. No sé qué tan cierto sea esto, pero la verdad es que lo que yo rescato justamente de esto es que era un poco irrelevante en ese contexto entender por qué él había sido como había sido, cuando era muy necesario entender qué era lo que había hecho. Entonces quizás en ese punto fue que el libro de Claudia Di Casa fue tan juzgado, porque justamente es como esa piedra angular en la cual hace para que la atención se difumine justamente en el meollo del asunto, que era entender qué era lo que había pasado, si la había coercionado a estas chicas o no. Pero sin embargo también entiende la necesidad de ella de tener un contexto en el libro para que los lectores por lo menos puedan entender un poco de dónde viene toda esta historia. Por eso te digo que es un fango un poco pantanoso, porque es Sí, difícil deslegitimar esa necesidad, pero al mismo tiempo es inevitable resaltar que tuvo consecuencias por lo menos negativas en la opinión pública, en el sentido de que le dio esa plataforma a un psicópata para que pudiera decir su historia de sufrimiento, y en muchos sentidos seguramente le dio argumentos a las personas que estaban en contra de las chicas que estaban denunciando para humillarlas o desmeritarlas en la opinión pública. estoy de acuerdo. ¿No piensas tú que tiene similitudes con Jeffrey Dahmer? Como la descripción un poco de él. Sí, de hecho hubo como una controversia justamente con esa serie de Jeffrey Dahmer, porque mucha gente empezó a empatizar con Jeffrey Dahmer y a entender que cómo es resultado de una infancia así. O sea, ese es el gran punto que es terrible de lograr nosotros por lo menos integrar con el conocimiento, que es este punto en el cual toda persona que es víctima que es victimaria ha sido víctima alguna vez en su vida. No existe un victimario que nunca haya sido víctima. Puede ser por negligencia Sí. parental, puede ser por abusos de cualquier índole en su infancia o en su adultez, puede ser por consecuencias de la vida, pero en el mundo la gran metáfora de todo esto es que el victimario siempre está destinado a convertirse en víctima, o que emancipa al victimario que emancipa a la víctima de ser victimario. Yo creo que al final, pues justamente es eso. Puede ser que suene un poco injusto, pero creo que hay personas que el proceso de victimización los vuelve más humanos, y hay otros que lamentablemente los tira un poco más al lugar oscuro de la humanidad y los hace hacer lo que él hizo, porque lo que sí es cierto es que él no sufrió ni el 10% de lo que él hizo sufrir a estas chicas. O sea, él no fue víctima de la índole de la victimización que hizo con el resto de las chicas, y esa es creo que el meollo del asunto, el eje central de todo eso, justamente, que fue lo que debió haberse analizado en ese entonces, que el escándalo estaba apenas naciendo. Pero igual esto es el principio del libro. Siguiendo con lo que nos cuenta después ella, es la comunicación que mantiene con él, que le exige, por ejemplo, que le pida, que él le dice, dime, pregúntame lo que tú quieras, y para yo corroborarte que soy Sergio. No sé si te acuerdas de esa parte, que ella le está tratando de corroborar su fuente y le dice eso. Y después de eso también empieza ella a tener esta narrativa justamente de Claudia de Casas, de decirle que esa parte a mí sí me parece un poco, no sospechosa, pero me parece como que siempre que leo eso digo, o sea, es obvio que va a ser así porque obviamente tú eres la que está narrando, pero cuando ella dice que ella le dijo que ella iba a decir solamente la verdad, con o sin su participación y todo esto, esa parte a mí me parece que ella está contando lo que ella quiere que nosotros veamos del libro. No está siendo el 100% honesta con la finalidad del libro. Bueno, supondría Y, yo, no lo sé. ¿Qué piensas tú? y sobre esa misma línea, yo creo que también podríamos decir que tal vez las intenciones que ella explica reales para haberlo escrito pudieran no ser las reales, ¿por qué no? O sea, haber sido una motivación comercial realmente, monetaria. Exacto, exactamente. O sea, una motivación monetaria que es totalmente entendible, porque obviamente hay periodistas que son así. Al mismo tiempo, pues claro, ella, lo que contabas del show de Cristina, que se pone a pelear con Karina y toda
Uy. no a pelear, pero se ponen obviamente a contraargumentar. Sí ahí deja ver un poco como que lamentablemente pues el círculo de la imparcialidad se le fue un poquito hacia el otro lado y ojo, Deja como te... ver la, la, la forma de ser en esos tiempos de los medios, tan horrible, ¿no? Exacto, exactamente. Deja ver justamente esto que era la revictimización de las chicas en ese sentido, pues una especie de, no sé, una trinchera en la cual justamente estaban ellos en medio de estas dos guerras de narrativas que se intentan instaurar. Y eso es súper interesante también de verlo porque el libro al final pues no sirvió de mucho hoy por hoy, no creo que sea un libro que pueda ser muy Que la referente. enorgullezca. Ah, exacto, que no creo que la enorgullezca, tampoco creo que sea un libro que sea muy... O sea, si es un libro que es muy... O sea, tomando en cuenta la bibliografía de lo que es el clan Trevi Andrade, pues la gente lo habla y lo dice, pero hay mucha, siento yo, es mi percepción, que hay mucha... Y hay mucha interpretación del mismo como una especie de ayuda al bando equivocado, por así decirlo. Sí, eso de sus caperucitas, o sea, no. Sí, exactamente. Y también es justamente esto, pues es un libro que tiene una esencia muy machista y se denota también en muchos aspectos del libro. Em, eso es claramente algo que yo también resaltaría. Lo que no he visto mucho es justamente que se toca el tema de la manipulación, de esta parte de que es interesante, ¿no? De todo de este clan, porque ahí está justamente lo que yo creo que hace que el libro sea un poco am, inexacto, por así decirlo, que es que si sacas el componente de la manipulación, si sacas el componente de la coerción, si sacas el componente de la, por ejemplo, la mentira, la estafa, la tergiversación de la información, nos queda lo que ella dice, una amarga seducción que se puede ver, o sea, se puede ver desde afuera como eso, como una amarga seducción, pero alguien que lo ve como una amarga seducción es simplemente alguien que no tiene el conocimiento para entender cómo funcionan este tipo de mecanismos y cómo son implementados por personalidades que carecen de empatía. Porque si algo es cierto en todo esto, es que esta persona no era una persona normal. Y eso es algo que yo, obviamente yo no estoy diciendo que esté bien o no será normal o no normal, lo que sea. A lo que me refiero con esto es que no era una persona que estaba en sus cabales, en sus totales cabales, en ese sentido. ¿Es una persona consciente del mal que hace? Sí. ¿Es una persona que podríamos categorizar como una persona promedio con sus intenciones? No lo creo. Porque por mucho que él hubiera adquirido poder sobre estas personas, esa necesidad de controlar, es algo que es un poco raro, es un poco extraño, porque tú puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener poder, pero no necesitas meter a chicas debajo de un escritorio, no necesitas, por ejemplo, hacerlas comer su propio vómito, no necesitas hacer estas cosas representan lo que se expresa de la patología que este ser humano tiene por dentro. Esta es la necesidad y el mundo interno de este ser humano que se expresa a través de este tipo de acciones. Y estos son símbolos, símbolos de dominación, de poder, de necesidad de controlar lo que siento que está a mi alcance. Lo que entra en mi radar psicopático, necesito tener control sobre eso al 100%. Imagínate, sí, la magnitud del daño causado que incluso hasta hoy sigue causando estragos. Y, y o sea, hoy en día sí vemos como hasta es risible como utilizar cartas donde él las obligó obviamente a escribir esas cartas, utilizarlas hasta como pruebas. O sea, y hay personas que no evolucionaron a lo largo de estos 20 años, que yo podría decir que Sergio no evolucionó, o sea, obviamente, basado en lo que sabemos de él. Sí, Creo no, que si le preguntas hoy en día seguiría diciendo esas cosas. Yo tengo cartas, yo tengo tal, yo tengo, ¿sabes? O sea, es gente que es incapaz de... Yo aprendí de ti y de tu podcast la palabra involución. Entonces es un ser que está en involución. Él y algunos otros. sí, sí. Y bueno, al mismo tiempo lo que te digo de esto es que es muy interesante porque sí, o sea, es súper resaltable que evidentemente Sergio nunca va a admitir que hizo algún tipo de daño. ¿Y qué mayor característica de un rasgo narcisista de la personalidad que es no admitir culpas? Ahí tenemos otra cosa interesantísima de resaltar. Los narcisistas nunca reconocen culpas. Y no digo que él sea un narcisista, trastorno narcisista de la personalidad específicamente. Lo que digo es Sí, que ¿no? todo psicópata y todo sociópata tienen características Ujú. narcisistas de la De personalidad. narcisistas. Por ejemplo, las características que casi siempre vas a encontrar en un psicópata y en un sociópata son el desprecio por la vida ajena, que esas son características narcisistas de la personalidad y también típicas de la carencia de empatía, que estos seres humanos por los cuales
estos seres humanos creen que son el siguiente paso de la evolución humana o que son una versión tipo 2.0 de los seres humanos, o sea lo que sea que ellos quieran creer en ese sentido. Esto es lo que expresa justamente esto. Ellos creen que son como superiores y siempre lo van a creer. Esto no es algo que se pueda quitar. Ellos siempre van a creer que son superiores porque son capaces de percibir en los otros como nuestras vulnerabilidades emocionales, bueno, vulnerabilidades entre grandes comillas, pero cómo nuestra empatía nos une. Y para eso a ellos les parece que eso es una debilidad, porque unidos en apariencia para ellos somos más débiles, porque no somos capaces de llegar a esos niveles en los cuales ellos llegan. No somos capaces de deshumanizarnos de esa forma, ni de deshumanizar el amor que nosotros podemos sentir por nuestra familia, por nuestros seres queridos o por nuestras parejas. Entonces ellos al no ser capaces al no entender esto, al no haberlo sentido nunca, por lo menos en el caso de los psicópatas y en ese sentido pues muy amplio del trastorno Ujú. antisocial de la personalidad, ellos no ven esto como algo bueno, como algo positivo. Por eso es que a ellos no les importa, y eso es algo súper que cuesta mucho de entender, que es que les digan, ustedes son malos, eres una persona baja. A ellos eso es como que no les dijeras nada. Porque además de que no hay conexión con la emoción y las palabras, que eso es algo Ujú. importantísimo que tenemos nosotros, ellos no tienen códigos morales interiorizados en los cuales ellos pueden decir, uy, ser malo está mal. Para ellos ser malo es simplemente que tú le digas a ellos, eres malo. Para ellos es como que, y tú eres un tarado porque dices que ser malo está mal sin preguntarte si ser malo realmente esté mal o no sé. Eso es lo que tú Ah, logras entender después de analizar justamente cómo funcionan. Y ojo, sorry que lo diga así, perdón que lo diga de manera, pero es que así se tienen que decir las cosas. Esto realmente es como ellos piensan. Y bueno, cuando no están pensando que son el siguiente paso a la evolución de la humanidad. Pero justamente por eso este libro es súper interesante, porque nos da ciertos destellos de la personalidad de Sergio, así sean de manera indirecta y así no haya sido la intención de Claudia de Casas de exponerlos. Nos cuenta cómo él se narra la historia de los acontecimientos, nos cuenta cómo la historia se reescribe en las palabras que él cuenta, nos dice cómo los símbolos justamente juegan algo importantísimo en lo que se reconoce de este caso, y eso justamente es lo que es la manipulación. Este libro tiene un gran porcentaje de manipulación con las palabras, con las frases, con los capítulos, y no digo que todo sea directamente relacionable a la periodista Claudia de Casas, me refiero a que está la presencia de la narración de un psicópata haciéndose efectiva. Está un psicópata contándote la historia desde el punto de vista que él quiera contarlos. Y vemos el arte de cambiar los conceptos, de cambiar los lugares, de cambiar la narrativa y cómo se ejerce justamente este arte que empieza a explayarse a lo largo de este libro. Nos cuenta a un niño que ha sido víctima, que esto es indudable, pero al mismo tiempo te lanza mentiras mezcladas con verdades, que al mismo tiempo era un gran seductor, que no sé qué. Entonces, este tipo de cosas, como ahí se pierde el tinte de lo grandioso y lo normal. Y justamente el narcisista es así, el narcisista va a llegar y te va a decir, yo, por ejemplo, he sufrido mucho cuando era chiquito, pero bueno, ahora me he hecho yo solo y tengo todo lo que he tenido y entonces empieza a contarte una historia de grandiosidad que él mismo se está creyendo y necesita que tú te lo creas, porque al ver reflejada la legitimidad de sus palabras en tu cara, él se alimenta su fantasía psicótica. Cosas diferentes con el psicópata, obviamente, que no tiene esta fantasía psicótica, pero lo que voy es que los rasgos narcisistas están ahí, latentes, y sí puede haber un psicópata narcisista, que en ese sentido, pues yo creo que este hombre encaja en las características de los dos, o sea, tiene altos rasgos narcisistas de la personalidad y una psicopatía que parece latente. Esto todo en teoría y en grandes comillas, porque no podemos abrir la cabeza a este hombre y ver si es psicópata o no. Eso no se puede hacer, nadie lo podría hacer. Así que utilizamos este ejemplo justamente para elaborar ciertos referentes mentales, como es el caso de Sergio. sí. No, estoy de acuerdo y no te llama la atención. No sé si tú has visto cuando entrevistan a alguien, a un asesino, que lo más seguro es que sea algún sociópata o un psicópata, lo que los lleva a eso. No, no te da la impresión a ti de que es una especie de reptil que no puede ni siquiera tener expresiones faciales o una especie de robot, algo así Lo que que yo he visto perciben ellos. lo que yo he visto en la cara de Sergio, te lo juro, que es algo que lo ves en sus ojos, en su mirada, es como una especie de... es un vacío que tienen por dentro. Estos seres humanos tienen un enorme vacío por dentro, que es lo que los lleva. Es la pulsión de muerte que decía Freud en el psicoanálisis, que justamente la pulsión de muerte del aparato, del espectro y el aparato psíquico de la humanidad, que los lleva a ellos a direccionarse hacia la parte oscura de la gama de nuestras energías psíquicas. Y en ese sentido, justamente él lo que quiere es evadir este vacío, esta falta de emociones, esta especie de aplanamiento de la existencia de la humanidad. El ser humano o sea, y el ser humano por nivel adaptativo ha logrado
desarrollar una gama de emociones que son un lenguaje y a través del cual nosotros vivimos la experiencia humana a su plenitud. Pero los psicópatas, los narcisistas y los sociópatas tienen una característica que es que sus emociones están limitadas por ciertas patologías, ciertas formas de ser. Y cuando el psicópata huye del aburrimiento, el narcisista huye de la soledad y de la inadecuación que siente por dentro. Entonces son grandes carreras en las cuales el ser humano pues pierde su humanidad. Se deshumaniza a medida que va alejándose justamente de esa cercanía emocional a otros seres humanos. Y esto para ellos es una debilidad. No olvidemos eso nunca. O sea, para ellos nosotros somos débiles porque nos logramos amar, porque nos importan los demás, porque creemos en el bien y el mal, sabemos que el bien y el mal existe, tenemos códigos éticos y morales que nos rigen nuestra existencia. Y eso es a mí lo que me parece más interesante de rescatar de este libro de Claudia Di Casas, de Amarga Seducción, justamente esto, nos da destellos de la personalidad de Sergio Andrade, nos da destellos de conocer justamente cómo él mismo narra su historia, cómo nos cuenta lo que le pasó y lo que vivió con estas chicas. Estamos justamente ya casi llegando al final y me gustaría decirte, Paula, a ver si quieres agregar otra cosa, tú justamente a modo de conclusión, ¿qué te gustaría más o menos añadir? Yo pienso que, bueno, yo quiero decir que qué afortunados somos de ser seres empáticos y de no tener que pasar y batallar toda tu vida en estar emulando emociones, en estar aprendiendo los movimientos de todo mundo, de cómo se llora, qué haces, cómo reaccionas y que nos salga natural. Eso no tiene precio. Entonces, Demasiado. imagínate. No, y hay gente por ahí en realidad en el mundo que está afuera, que habla de resiliencia, que habla de sanación, que habla de traumas, que habla de todo esto que estamos hablando nosotros, justamente, pero tienen la cara dura de ser psicópatas y sociópatas integrados en la sociedad o narcisistas encubiertos y te dicen, vamos, tienes que ser resiliente, tienes que amar, no sé qué. Estas grandes palabras, ellos las usan también porque no se conectan emocionalmente con ellas. Cuando ustedes vean la no relación entre lo que se dice y lo que ustedes sienten como instinto a nivel sí, de instinto, justamente hay algo ahí raro, porque el instinto siempre te lo va a decir. Usted está frente a una persona que no es empática, su instinto lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Nosotros hemos estado expuestos a estas personas durante toda nuestra existencia. Nosotros en años ancestrales, nosotros sabíamos justamente de ellos, nosotros los aislábamos, nosotros no estábamos conviviendo con ellos, pero los reconocíamos casi a nivel instintivo, porque al verlos a los ojos, reconocíamos la carencia de humanidad que había en estos seres humanos, que bien, si bien por fuera parecen ser muy empáticos, hablan de amor, hablan de amistad, hablan del amor de la mamá, del papá, de todo lo que tú quieras te pueden hablar, pero en el fondo no les mueve un ápice de empatía. Y tienen la cara dura de hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay moral, no hay ética integrada. Y esto no lo digo a modo de relativismo, porque ahí ellos podrían decir, bueno, ¿qué es la moral? La moral es relativa. Bueno, para un ser que no ha interiorizado las normas morales y éticas de la humanidad, claramente es relativa porque no la siente. No es que sea relativa, es que es inexistente. Es que aplica o no aplica depende del caso en que mejor me convenga. Pero para nosotros que hemos interiorizado lo que está bien y lo que está mal, que sabemos justamente y que tenemos una brújula interna que nos guía, sí sabemos claramente que está bien y que está mal. Y nunca instrumentalizar los vínculos como lo hizo Sergio con estas chicas puede estar bien. Nunca utilizar tu poder para someter, controlar, castigar, deshumanizar a seres humanos está bien. Nunca de eso estará bien y eso nunca lo vamos a defender aquí en Narcisismo TV porque eso es indefendible. Eso es indefendible y quien defienda eso, pues realmente no estoy no estoy muy consciente de cómo podría existir alguien que defienda esto en ese sentido. Pero existen, de hecho, son los psicópatas, los narcisistas y los sociópatas. Así que algo que quiera decir para añadirnos de esto último. Nada, simplemente hay que estar con los ojos bien abiertos y estar detectando y confiando en nuestra intuición, siempre. Sí, 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 Y sí. cuestionando y sospechando cualquier cosa. Y no todo el que te diga, justamente, no todo el que te hable de sanación, no todo el que te hable de resiliencia, no todo el que te hable de procesos de que han sido víctimas, no todo el que te diga de Psicológicos. procesos psicológicos, no todos esos son lo que dicen ser. Yo siempre llamo aquí a la gente que saque realmente sus propias conclusiones, a través de la lectura, a través de un buen libro, a través de grandes autores, grandes ejemplos de la psicología moderna que nos han dado justamente la plataforma para entender la mente humana, porque la mente humana es el más grande enigma que tenemos hoy en día. Es esa caja de Pandora donde se esconden todos nuestros más grandes miedos, todos nuestros traumas no resueltos. Y ahí justamente radica la sanación y el empoderamiento de la emancipación del hombre empático. El hombre empático, a través de su emancipación, logrará salvar este planeta,
porque no vamos a permitir que el planeta sea devorado por unos depredadores interespecies como los psicópatas, los narcisistas y los sociópatas, que no les interesa nada más que acabar con la humanidad. Esa es la realidad. Los grandes enemigos de la humanidad son esta gente, estos psicópatas, estos sociópatas y estos narcisistas que carecen de empatía y que lo que quieren es simplemente figurar en algo en lo cual no pueden figurar porque no están ni conectados con nosotros. Y Hasta causar caos. Exacto. Es que claro, el caos es el ambiente perfecto para ellos depredar. Ellos son los seres del caos, son la gente de la mentira, como los llamaban por ahí en un libro, people of the lie. Son la gente de la mentira, la gente que miente porque el mentir les da satisfacción, les produce cierto placer al ver la cara del engaño en los rostros de sus víctimas. Pero aquí, como siempre, vamos a traer más y más información, como todos otros canales de YouTube que son muy buenos, el doctor Iñaki Piñuel, incluso la comunidad DAE, grandes canales, grandes pilares de luz en este planeta, porque si hay algo que apoyar es justamente esta causa, la causa de la empatía, la causa de que los empáticos no somos perfectos, esa es la verdad. No somos seres que siempre estemos en lo correcto, no somos seres que tengamos este aura, digamos, endiosada. Pero los que sí somos lejanos de esta bajeza que nos plantean justamente este reto para la humanidad, estos seres reptilianos y no reptilianos, pero bueno, algo así. Ustedes ya saben. Hasta un próximo video, chicos. Pablo, hasta otro momento que analicemos otra cosa, nos veremos, ¿ok? Gracias por estar Gracias, aquí. Edgar. Gracias por venir y Muchas gracias. por apoyar siempre esta causa también. Muchas gracias porque has venido varias veces y ha sido súper gratificante que esto se alimente pues con tu participación, que siempre es amena porque es un ser altamente empático que por lo menos yo puedo decir que sí es una persona que a mí por lo menos me ha hecho saber que está comprometido con esta causa y por eso un gran aplauso para él y un gran abrazo, amigo. Muchas gracias.